El problema de la vivienda en España lo hacemos con una noticia positiva porque desciende la ocupación de casas y pisos un 9%. Así se desprende de los datos de la Fiscalía correspondientes a 2022, pero según un estudio realizado por una compañía aseguradora, 1 de cada 4 canarios está preocupado por esta cuestión. Lo mejor es que aclaremos dudas, para ello saludamos ya a Juan Miguel Munguía. Muy buenos días, abogado. Y según la ley, ¿qué condiciones se tienen que dar para considerar que una persona ha ocupado una vivienda, una persona o una familia? Sí, vamos a ver, el tema de la ocupación lo que requiere es la entrada a una vivienda sin tener la autorización o sin existir un contrato o existente a tal efecto. ¿Qué pasa? La ocupación esa determinada sobre todo por la familia o las personas que estén dentro tiene que ser habitual. Entonces no es digamos, un entra y sale de la forma de decir, mira, pues no hay ocupación. Ya cuando hay un establecimiento y una ocupación en un tiempo, ya se entiende ocupación, distinto de lo que es el allanamiento, lógicamente. Ajá. Puede suceder también que haya una familia que, por ejemplo, esté en una vivienda, que haya alquilado esa vivienda y que transcurrido un tiempo deje de pagar, no puede hacerle frente a ese pago también. Correcto, entonces ahí sí interviene, habría que ver primero la situación familiar, sobre todo si hay menores. Entonces ahí sí tiene que iniciar la actuación los servicios sociales del ayuntamiento, ver si existe esa situación de vulnerabilidad en ese caso. ¿Qué pasa? Que lógicamente todo esto a los propietarios o caseros sí le preocupa, porque vamos a suponer el caso que efectivamente existan 2 menores por medio y no pueden atender el pago, tanto los menores, en fin, tengan una situación económica vulnerable. En ese caso tiene que haber un informe de los servicios sociales con 3 meses de antelación a la presentación de la demanda. Entonces, claro, hay que ver si es propietario o bien si es gran tenedor. El gran tenedor por la ley de vivienda se entiende aquel que tiene más de 10 viviendas, entonces, o 5 en la misma zona residencial. Entonces, en esa situación, pues, lógicamente, ya hay más trabas burocráticas o administrativas que hay que presentar con la demanda para obtener el lanzamiento, o sea, la toma de posesión, en este caso, de la vivienda por parte del propietario. Claro, y se considera que una familia, una persona es vulnerable cuando dedica más del 30% de la renta que entra en esa casa y cuando esa renta familiar pues no supere los 1.800 euros. Al final luego están los factores como lo que decía usted, si hay hijos, si no hay hijos, que también... Correcto. Entonces, en esa situación, generalmente lo que se hace directamente al presentar la demanda, tú tienes que acreditar en ese caso un informe de los servicios sociales del ayuntamiento. Claro, aquí tienes un problema, es decir, si lo permite los ocupantes de esa vivienda para que los servicios sociales puedan actuar o no. Si no actúa, tendrás que presentar el propietario casero una declaración responsable de que se ha intentado conciliar previamente a la presentación de la demanda de desahucio y en ese caso tendrás que acreditar, entre otras cosas, la situación de conciliación previa con el ocupante. Una certificación de registro de la propiedad de las viviendas que tienes a nombre, o sea, que están registradas a tu nombre, en el caso de que sea más de 10 viviendas o menos una vivienda, y luego si es o no habitual, si es residencia habitual o no. Esos 3 requisitos ya inicias la demanda. Claro, lógicamente tienes unos plazos previos que tienes que acreditar ante el ayuntamiento o las autoridades locales la situación de conciliación, la situación de vulnerabilidad de los ocupantes y que residen habitualmente ahí, y a partir de ahí inicias el procedimiento. Claro, al final lo que trata la nueva ley de alguna manera es de proteger o garantizar el derecho a la vivienda en nuestro país, que ya sabemos que es una cuestión complicada, que cuesta encontrar vivienda, cada vez se pone más cuesta arriba, por ejemplo, los alquileres, sí. Y hay muchos propietarios que consideran que la entrada en vigor de la nueva ley hace unos meses supondría un incremento de los casos de ocupación. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Puede suceder? No, o sea, de hecho los datos los han dado correctamente ustedes aquí a la presentación de esta entrevista. Entonces, no es que la situación, lo que pasa es que es verdad que si podemos establecer que determinadas familias con menores, pues en un momento determinado la situación económica no es la anterior a un contrato de arrendamiento que puede llevar 1 año, 2, 5 años, en fin. Entonces esa situación sí lleva unos trámites administrativos previos en los cuales la admisión de la demanda de desahucio por parte del juez tiene que ajustarse a esta ley en 24, la ley de vivienda. ¿Qué pasa? Que, claro, son temas previos
que el propietario casero tiene que realizar. Es decir, yo entiendo que el acto de conciliación de los servicios sociales para intimar al ocupante a que desaloje, si existe esa situación precaria en la familia y con 2 menores, lógicamente tiene que haber la actuación de unos servicios sociales y una mediación previa antes de iniciar todo el trámite de la demanda. ¿Considera usted como jurista que la nueva ley deja desprotegido de alguna manera al propietario? No, lo que sí es verdad que ya los trámites, o sea, lo que era antes una demanda de desahucio y sobre, digamos, de 3 a 6 meses, o un año a veces, o más, pero a un año a veces llegaba y era inmediata, pues, si no acreditaba el pago, pues, y no había un requerimiento previo de pago para poder, diríamos, enervar la acción de desahucio, ahora requiere de unos trámites previos administrativos en situaciones de vulnerabilidad o situación económica precaria de los ocupantes ahí, más si hay 2 menores. Entonces, lógicamente, esos servicios sociales ya propondrán una serie de medidas que tendrán que estar incluso conjuntamente presentadas con la demanda que se vaya a interponer en el juzgado, pero es que el propio juzgado va a requerir en esa situación que exista a los propios servicios sociales para que, si no existe ese informe previo o existe una declaración jurada de que no se ha podido porque no se autoriza por parte de los ocupantes el que los servicios sociales puedan evaluar su situación, pues ya inmediatamente es el propio juzgado el que actúa ya de oficio y indica a los servicios sociales que por lo menos efectivamente puedan actuar y ver si esa situación es así, es la real. Y teniendo en cuenta todas estas cuestiones que nos comenta y la dilación de la justicia, el retraso en muchos procedimientos, ¿cuánto tiempo puede tardar en resolverse un caso como esto? Ya eso depende primero de la actuación. Hasta del municipio, ¿no? Hasta los servicios locales o sociales, en función de cuándo puedan emitir ese informe. Tienen que ser, los plazos fundamentales son 3 meses, o sea, los informes solo pueden valer 3 meses antes para ser presentados o juntados a la demanda de desahucio y lanzamiento y toma de posesión de la vivienda. Si no hay eso así y se retrasan, pues todo eso va unido al retraso de la justicia, claro, unido entonces posiblemente decir 3 meses, 6 meses, un año, ahí ya todo depende un poco incluso de la suerte. Bueno, pues gracias por habernos aclarado todas estas cuestiones. El problema de la vivienda, como decimos, difícil de resolver, pero bueno, aquí están ustedes los abogados para atender cualquier consulta que sea pertinente. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días.